Gracias, Karencita. ¿Ha escuchado usted una frase que dice que el miedo nos paraliza? Y es una realidad. Y podemos plantearlo. A veces podemos entender únicamente el miedo como de niños, el miedo a lo desconocido, a la oscuridad, pero el miedo está presente en cada uno de nosotros y nos afecta en nuestra vida personal, profesional, si quieres emprender tu negocio, en las decisiones cotidianas, ¿por qué no? Está Roberto José Ordóñez con nosotros, psicólogo clínico, ya nos ha acompañado en otros momentos, y hablar cómo nos afecta el miedo, pero además de cómo deberíamos de enfrentarlo. Roberto, un placer tenerte por acá con nosotros. Mucho gusto, justo abrazos fraternos a vos y a todos los que nos están viendo. Un honor estar acá en Canal 14. ¿Cómo podemos definir el miedo? ¿Podemos entenderlo como que el miedo es normal? ¿Convive con nosotros? ¿Es parte de nosotros? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo superarlo? Así es, el miedo es una emoción productiva, porque es una de las emociones protectoras del ser humano. Él va a anteponer, predemitar un peligro. Si hay algo que puede generarte alguna afectación física, emocional, económica o espiritual, entonces el miedo te va a frenar a que lo hagas. Vas caminando, hay una calle oscura, inmediatamente sentís le llama a alguna gente una vibra, una energía, algo negativo, ese temorcito de pasar por ahí y decidís regresarte. Posiblemente en esa esquina oscura te van a asaltar, te van a robar, te van a golpear o te vas a caer en algún manhole. Entonces, el miedo es una emoción protectora. Uh-huh. El problema es cuando no administramos esta emoción. Uh-huh. En psicología nosotros sabemos que no hay emociones positivas ni negativas, no hay emociones buenas ni malas, todas son emociones. ¿Qué es lo negativo? Es cuando esta emoción está en el momento que no debería o cuando esta emoción nos domina a nosotros. Uh-huh. Entonces, tener un miedo en un momento que no deberíamos tener miedo o cuando este miedo nos domina, eso es lo negativo. Uh-huh. O sea, el miedo existe, lo vamos a vivir, pero ¿cómo lo enfrento? O cómo yo, por ejemplo, si sé que voy por un camino donde puedo tener un percance, ¿qué hacer para enfrentar esa amenaza? O sea, es un tema de enfrentarlo también. Fíjate que no todos los miedos son para enfrentarse. A veces es muy importante escuchar el miedo. Si tengo miedo de este camino oscuro, entonces me detengo. Si tengo miedo de invertir en un negocio, me detengo a hacer todos los estudios necesarios. Ajá. Si tengo miedo de casarme, me detengo para ver todos los pros y los contras del matrimonio. Es decir, el miedo... Pues cojo bien la pareja. Exactamente, coge bien la pareja. Entonces, el miedo te permite detenerte para analizar. A veces no se trata de enfrentarlo, voy contra el miedo. No, voy a analizar por qué tengo miedo. Ajá. Ahora, también hay que darte cuenta, el miedo tiene diferentes maneras de motivos de existir en nuestro cuerpo. Tenemos primeramente el miedo genético. Nuestro padre era miedoso, nuestra mamá era miedosa, entonces de pronto yo tengo algunas características, seguramente. Algunas características de miedo. Segundo es lo aprendido. Si de pequeño a mí me enseñaban a tener miedo, y fíjate, hay veces los niños andan corriendo y le dicen, ahí no, y el niño inmediatamente se paraliza. Porque no le dice las cosas de una manera adecuada, sino que lo dice al grito, con el susto, o con el golpe, con la faja. Entonces el niño aprendió a tener miedo y es un miedo ingobernable. De acuerdo. Es decir, no puedo gobernar este miedo porque me lo enseñaron a una rata, a una cucaracha, al camino, a la calle, a la vida. Luego tenemos el miedo producto de una vivencia traumática. Este miedo sí es paralizador, es complejo, porque a lo mejor yo de niño sufrí un accidente en el tráfico y tengo miedo a manejar, tengo miedo a los tumultos de vehículo o sufrí alguna situación de terror y esto me paraliza. Y otro tercer tipo de miedo que ya viene que ser con los miedos sociales, es decir, como tengo tanto deseo a la aceptación, me da pánico que de pronto me rechacen. Y este podría tener cierto acercamiento con el bullying o los apegos no saludables que teníamos nosotros de niños en la familia. Ahora, cuando hablamos de los miedos, muchos de estos miedos a lo mejor no hemos descubierto por qué los tenemos. Que ese es un trabajo que ustedes hacen, ¿no? Realmente es saber por qué le temes a cosas que no deberías. Entonces, el trabajo de ustedes
de averiguarlo, de clínicamente identificarlo. Así es, por ejemplo, alguien tenía miedo, voy a darte 3 ejemplos, está viviendo en una situación de agresión, de violencia y tiene miedo a enfrentarse a un divorcio o miedo a salir de esa relación. De acuerdo. Ahí lo que nosotros tenemos es que esta persona es víctima de violencia y tiene algo que se llama indefensión aprendida o síndrome de la mujer agredida. Identificamos que sus miedos se deben a todo un círculo de violencia que hubo. Otra persona, una mujer, por ejemplo, tiene miedo a lo que dice la gente, lo que dice el público, pero también tiene miedo a las pérdidas. Ella ha perdido mucho y tiene miedo a seguir perdiendo. Entonces, al identificar, al recorrer, encontramos que su miedo se debe a un duelo no resuelto, y mientras tenga ese duelo no resuelto, no integrado en su vida, van a estar su cuerpo activándose en miedos. Y así sucesivamente nosotros encontramos que cada miedo ingobernable, cada miedo que te puede asediar, que se vuelve patológico, que se vuelve de mucho negatividad, de mucho, ¿cómo te diría yo? Que te paraliza constantemente. Ese miedo puede tener su origen en una vivencia de la infancia, puede ser una vivencia traumática, puede ser un estilo de crianza, puede ser una situación no superada como un duelo, o puede ser simplemente que no te acompañaron a identificar tus fuerzas, tus valores y salir de ahí. Bueno, entonces hay que abordarlo cuando, como decías, cuando ese miedo es patológico, hay que abordarlo y hay que buscar a las personas para que tengan ese acompañamiento, porque si no, eso se va a convertir, asumo, entiendo y te lo pregunto, en un tema mucho más agudo. Así es. Mira, el miedo, si hablamos del miedo patológico, te va a paralizar, te va a afectar y, como vos decís, va a ser más agudo y más permanente a lo largo de tu vida y no queda ahí. Hay una frase que dice justo, el tiempo lo cura todo. Es la mentira más grande del mundo. El tiempo no cura nada, el tiempo daña todo. Si vos dejas una tabla, se va a podrir, si dejas una comida, se va a malear. El tiempo no daña, no cura nada. Lo que cura son nuestras acciones. Y si yo tengo un miedo patológico, la primera acción que debo hacer es buscar ayuda profesional. De acuerdo. Y si mi miedo no es patológico, pero tengo miedo y este miedo no me ha dejado avanzar, ni escoger pareja, ni a divorciarme, ni a tener un negocio, un emprendimiento, entonces tengo que revisar, hombre, ¿qué está pasando con mi emoción? ¿Por qué me está gobernando? Y dentro de esa introyección que yo hago, esa introspección que hago, yo reviso si es un miedo patológico o es un miedo de salir de mi zona donde creo que estoy confortable. De acuerdo. Creo que es importante, entonces, es normal que el miedo nos acompañe, pero revisemos si ese miedo es patológico. Tal vez esa sería la reflexión que nos llevamos de esta plática. Así es. ¿Cómo te encontramos, por favor? Roberto Ordóñez, me encontrás en Facebook con mi nombre completo, Roberto Ordóñez, o por mi teléfono en WhatsApp 7748-2257. ¿Dónde atendés? Estoy atendiendo en Altamira, en Centro Pamplona. Ok. Muchas gracias por acompañarnos y traernos información de valor. Pasamos al otro lado. Armando y Alejandrita, adelante.